Jesús Aragón. Desafortunadamente, ha aumentado el volumen de personas para quienes las ansiadas y necesarias vacaciones están fuera del alcance de su bolsillo. No obstante, una situación así, según cómo se mire, también tiene su lado bueno. Nos obligará a aguzar el sentido con idea de buscar alternativas que cumplan nuestras expectativas y, de paso, que no hagan demasiada mella en nuestra economía doméstica. Precisamente cuando las nuevas tecnologías y las redes sociales han ido penetrando con más fuerza en la sociedad, es cuando han emergido estas nuevas formas de viajar, basadas en compartir e intercambiar bienes y servicios. Desde el sofá, el llamado couchsurfing, pasando por un lujoso chalet, hasta el jardín en el que montaremos nuestra tienda haciendo como que estamos en el mejor camping de la zona. Desde que se convirtiese en tendencia, el objetivo de este tipo de turismo es doble. Además del ahorro, se trata de una vuelta al auténtico viajero que huye del turismo de masas, que busca el contacto y el conocimiento real de los lugares, y consiguientemente, al interactuar con la gente de su destino, desea vivir nuevas experiencias de la mano de un anfitrión. En otras palabras, conectar a gente que busca algo con gente que lo ofrece. Es una forma sencilla de economía colaborativa. El modus operandi de las nuevas generaciones, la millennial, por ejemplo, cuya máxima "mejor compartir que poseer", ha implementado también esta nueva forma de viajar. Marta Sanz. En el caso del intercambio de casas, el sistema es bien sencillo. Bastará con fotografiar nuestra vivienda, describir con detalle la zona donde se ubica y, por último, establecer unas normas de uso para aquellos usuarios que pudieran ocuparla. A partir de ahí solo cabe esperar la lluvia de ofertas de aquellos que estén interesados y seguidamente habríamos de rastrear bien para encontrar la que mejor se adapta a nuestras necesidades, gustos e intereses. Según los medios de comunicación más o menos generalistas y los portales especializados, no es muy distinto de los clásicos anuncios de alquilo apartamento en primera línea de playa. Las diferencias se hallarían en que con estas nuevas formas de negocio, la difusión de sus ofertas sería planetaria, al igual que la denominada reputación digital, o sea, las críticas favorables o no recibidas por los usuarios de una casa. Los servicios que pueden encontrarse y ofrecerse serán de carácter gratuito o bien a cambio de algún precio. La plataforma web en la que se realiza la transacción, al ser una especie de mediadora, obtendría una comisión por su prestación. En ambos casos, tanto para los ofertantes como para los demandantes, la confiabilidad es fundamental. Desde que se iniciara este fenómeno, la industria turística tradicional muestra, como es lógico, una creciente preocupación, ya que entre el ciudadano que ofrece un servicio y el que lo recibe, suele haber un intermediario que para los más críticos con este tipo de turismo opera con afán de lucro. Es decir, hay personas que se benefician haciendo la competencia sin seguir las mismas normas por las que se rige el mercado. Se echa en falta, pues, una regulación para esta actividad. Sin duda, algo nada sencillo, ya que no existe un organismo que disponga de la información necesaria sobre el peso real en la economía nacional de este tipo de turismo. Para algunos expertos, lo recomendable en turismo sería que no se precipitara dicha legislación y que se estableciera una normativa reguladora una vez pasado un tiempo de rodaje, según y cómo vaya evolucionando este nuevo negocio turístico. Tengo una empanada mental que para qué. Si es que no sé ni por dónde empezar. Ojalá fuera como tú. Un vistazo y se acabó. Decidido todo en un santiamén. Ya me gustaría a mí ser tan resuelto. Me ahogo en un vaso de agua. Tranquilo. Empecemos por el principio. Acércame la tableta, que no la veo bien. A ver, que te ayude. Es que no sé, tampoco lo tengo muy claro. Las 3 posibilidades me resultan de lo más apetecibles. Sí, claro. Pero como eso no puede ser... Vaya ayudita. Chicos, se hace lo que se puede. Se me ocurre algo.
¿Y si pensáramos en las vacaciones del año pasado? Seguro que te apetece hacer algo distinto. Me estoy acordando de que... Ya sé lo que me vas a decir. Parece que fue ayer. Ricardo, ¿no podemos irnos de aquí sin visitar este museo? ¿Y si ahora vamos a aquel? Ya que estamos aquí, tenemos que aprovechar. Me han dicho que exponen una colección de pinturas renacentistas que... y el de allí es único por su arquitectura. Y ahí está el pobre Ricardo pateándose todos los museos de la ciudad uno tras otro, en un solo día. Nada más y nada menos. Cuando llegamos al hotel, de tanto como anduvimos, no me sentía los pies. Mira que eres exagerado, cariño. Total, por un paseíto de nada. Pero no te preocupes, mensaje recibido. Este año sosiego, calma, armonía con la naturaleza. Tampoco es eso. Naturaleza. No nos vendría mal que fuéramos donde fuéramos. Hubiera algunas tiendas para entretenerse. Cafeterías, bares de tapas. No te digo que haya una marabunta de gente por la calle, pero tampoco que estemos más solos que la una. En fin, a ver si equilibramos un poquito el ocio con el negocio. Andar sí, pero tapeo también. Museos vale, pero mercadillos después. Que en la variedad está el gusto. ¿Que has ido a una agencia? ¿Pero por qué no me has consultado antes? Desde luego nunca cuentas conmigo. De verdad, a veces no te entiendo. ¿Por qué te enfadas? Verás, es que para mí lo más cómodo era irme a una agencia de viajes y que me lo dieran todo hecho, de manera que no me tuviese que romper mucho la cabeza. Además, quería que fuera una sorpresa. Por Dios, papá. Pero si ya casi nadie va a una agencia de viajes. Parece como si no vivieras en este planeta. Lo mejor es que cada uno se pueda organizar el viaje en función de lo que le guste o necesite y no hacerlo según y como otros quieran. Tendrías que habérmelo consultado antes y te hubiera ayudado. Eres de lo que no hay. Hijo, habla claro que te entienda. ¿Es que no vas a venir al viaje? Mira que lo he planeado con ilusión, como para que ahora tú no vengas. Total, que me he molestado yo los preparativos para que al final nos dejes plantados. Espera, papá, no te alteres, que te sube la tensión. ¡Qué graciosillo! Pues que sepas que no hay marcha atrás. Tu madre ya tiene las maletas hechas y está todo pagado. ¿Qué maletas? Ni hablar. Yo con mi mochila tengo bastante, que después no podemos ni movernos de tantos bultos que llevamos. ¿Eso significa que vienes con nosotros? ¿Qué remedio me queda? Por cierto, iremos solos, ¿no? Bueno, verás. Se me ha olvidado comentártelo. Pero también vienen los vecinos del quinto, que en cuanto se enteraron de que nos íbamos, se quisieron apuntar con nosotros. Desde luego que tengo el cielo ganado. Voy a tomarme una pastillita que con tanta emoción tengo un dolor de cabeza que para qué. Sergio Álvarez. El problema está en que todos los implicados, los que tienen que ver de una u otra manera con el tema, se empeñan en que nosotros, los electores, volvamos a creer en ellos como servidores públicos y, por extensión, en las instituciones. Sin embargo, incluso si ponen todo su empeño, sus esfuerzos caen en saco roto o, en el mejor de los casos, no logran conquistar a una amplia mayoría de la juventud, que siente un enorme desapego en ese terreno. Ana Galindo. Analizando los aprietos por los que pasan muchos progenitores, entenderemos lo difícil que resulta educar, dure lo que dure, durante la infancia. En estos tiempos parece que la juventud se eternice y los más pequeños se hagan adolescentes de golpe. La situación se ha complicado porque se tiene menos tiempo para hacerlo y, por otra parte, al aumentar las familias monoparentales y reconstituidas, se ha tenido que modificar el papel de la autoridad en casa. Poner límites se ha convertido en una cuestión que, en muchos casos, agobia tanto a padres y madres que piensan que por ejercer esa autoridad, sus hijos e hijas dejarán de quererlos.
Susana Castillo. La falta de oportunidades se traduce, en muchos casos, en el viaje forzoso a otro país para ganarse la vida y labrarse un futuro profesional. Por tanto, entre esa hornada de jóvenes desempleados, ha cundido el ejemplo de compatriotas que abandonaron el calor del hogar familiar con el afán de trabajar, aunque no sea de lo suyo. La otra cara de la moneda, no tan esperanzadora, aquellos que, por necesidades económicas, viven aún al amparo del hogar familiar. Francisco Rico. Si analizamos lo que ha ocurrido en el pasado y cuáles han sido las tendencias hasta ahora, descubriremos un patrón extraordinario y constante que muestra cómo en los últimos 150 años ha habido un aumento muy estable en las perspectivas de vida. No solo es que vivamos más, sino que también lo hacemos con menos limitaciones físicas. Proyectando estas tendencias actuales hacia el futuro, todo apunta a que los bebés que nacen hoy vivirán todo un siglo. Alejandra Casanova. Ese periodo de la historia de España retrasó nuestra incorporación a la modernidad europea, ya que generó un aislamiento político del país en el ámbito internacional. La regeneración vendría de la mano del acuerdo y el consenso entre fuerzas políticas que, pese a sus diferencias, persiguieron el bien común en pro de la libertad y los derechos civiles. Nosotros, como ciudadanos, debemos sentirnos satisfechos por ello. Con lo que trabajamos y nuestros salarios siguen siendo muy bajos, pedimos una subida salarial inmediata. Con la de animales que se abandonan diariamente y nadie se hace cargo de ellos. Proponemos que se aumente el número de residencias donde los animales reciban un trato digno. Yo estoy muy enojada con lo desigual que es nuestra ciudad y no hay quien se preocupe por ello. Las diferencias en servicios y mantenimiento de un barrio a otro a veces son abismales. Me indigna esta situación, por no mencionar la falta de seguridad ciudadana. Si la fórmula funciona, ¿por qué abandonarla? Es lo que se preguntan los publicistas cuando se cuestionan ciertos anuncios en los que la sensualidad y la provocación sirven como reclamo. Pero, ¿vulneran estos anuncios los derechos de la mujer? ¿Son sexistas? ¿Tienen las agencias de publicidad alguna responsabilidad o simplemente responden a la demanda del público? Está por todos los lados y nos influye de manera inevitable, incluso sin darnos cuenta. Es la publicidad. Es ese bombardeo de anuncios que recurren a diferentes fórmulas con el objetivo de llamar nuestra atención. Y si algo ha funcionado durante años para conseguirlo, es la insinuación y la provocación. ¿Se debe culpar a los publicistas de recurrir a este reclamo o no? Está claro que funcionan ante un público que pide estos cánones de belleza. Aunque quizás sean los propios medios y las agencias de comunicación los que se han esmerado en proponer estos modelos y no otros al imaginario colectivo. Hemos querido preguntar sobre esta dicotomía a Lorena Fernández, que es asesora en temas de igualdad para instituciones públicas como el Instituto de la Mujer. Fernández traza una línea muy fina entre esa exposición sensual de la belleza y la publicidad sexista. Además, recuerda que agencias y medios son más que eso. Son agentes con una gran influencia social, y muchos de ellos están difundiendo y perpetuando una imagen de la mujer que es dañina. En el tema del físico, por ejemplo, se es mucho más exigente con las mujeres. Según la psicóloga, rara vez aparecen en los anuncios mujeres con kilos de más, arrugas, granos. A veces se nos pasa, pero lo que estos agentes socializadores venden no es el producto, sino la idea del producto.
y en un mundo publicitario tan masificado, es fácil que se nos vaya la mano. Por eso, organismos como el Instituto de la Mujer, con su Observatorio de la Imagen de la Mujer, deben estar muy atentos ante aquellos anuncios que superen el límite y vulneren los derechos y la integridad de la mujer o del hombre. Aunque lamentablemente, a veces resulta más rentable pagar la multa y que oigan hablar de ti. Claro que esto es un paso para adelante y 2 para atrás en materia de igualdad. Lorena Fernández trata estos y otros muchos temas durante el mes de mayo en el Centro para la Igualdad de Fuenlabrada, dentro del curso monográfico sobre la comunicación y la publicidad no sexista. Durante 4 sesiones, una quincena de mujeres debaten sobre el difícil papel que les ha tocado representar en el volátil mundo publicitario. Son muchos jóvenes los que aprovechan la pausa estival para pasar un tiempo en campos de trabajo como voluntarios. Es una experiencia que les permite viajar y conocer mundo, pero, sobre todo, es una oportunidad para participar en proyectos de contenido social que les hacen crecer como personas. Hoy conoceremos más a fondo en qué consisten los campos de trabajo para jóvenes gracias a los invitados que nos acompañan. Paso a presentárselos. Natalia Díaz Santín, jefa de Área de Participación y Ciudadanía en el Instituto de la Juventud. Andrea Farrés, estudiante de Derecho y voluntaria en diversos campos de trabajo de ámbito nacional e internacional. Y por último, Aleix Puijalí, cooperante y miembro de una asociación juvenil organizadora de un campo de trabajo en Mallorca. Natalia, ¿en qué consiste exactamente un campo de trabajo? Un campo de trabajo es un voluntariado en el que se trata de promover los valores solidarios, el intercambio cultural y, sobre todo, se vive una experiencia única que creo que debería probar cualquier persona, al menos una vez en la vida. Yo, particularmente, ahora me dedico profesionalmente a ello, pero también he sido voluntaria de campos de trabajo y, ¿qué decir? Es absolutamente único. ¿Cada campo de trabajo tiene sus propias actividades? ¿Cómo funcionan? Hay diferentes temáticas. Campos arqueológicos, de medio ambiente, campos para ayudar a personas mayores o para trabajar con niños. Incluso hay otros que se crean para la organización de festivales. Aleix, ¿esos trabajos de contenido social varían mucho de un campo a otro? La clave es la palabra desestigmatizar. Cuando uno participa en un campo de trabajo solidario en el ámbito social, lo que va a hacer es conocer una realidad que le es muy lejana, o bastante lejana, que está en el ámbito de la exclusión social. Y a su vez, las personas que van a tener contacto con los voluntarios, es decir, los usuarios de un centro de acogida o de un hospital, por ejemplo, también van a desestigmatizar su propia situación, porque van a darse cuenta de que no hay tanta barrera social y cultural que los separe. Colaborarán juntos en un proyecto común y compartirán experiencias las personas que viven allí y las que llegan. Andrea, ¿con qué actitud debe participar el voluntario? Como voluntario, debes estar dispuesto a abrir tu mente. Y aunque creas que no tienes prejuicios, al entrar en contacto con realidades muy diferentes a las tuyas, te darás cuenta de que, en cierto modo, todos los tenemos. Yo, por ejemplo, el año pasado estuve de voluntaria en un centro penitenciario y fui con mi idea preconcebida de la gente, del lugar. Sin embargo, cuando sales, lo haces de otra forma. Te ha cambiado la idea que llevabas al principio. Fue un antes y un después en mi forma de ver el mundo. ¿Qué prefieren los jóvenes? ¿Irse fuera o quedarse en uno de los campos de trabajo del territorio nacional? Normalmente prefieren irse fuera. Nosotros hacemos intercambios con alrededor de 30 países y la mayoría de las plazas de los campos están en países dentro de la Unión Europea. Pero también tenemos voluntarios que se van a otras partes del mundo: India, Corea del Sur, Japón. ¿Cómo se gestiona el intercambio de jóvenes
entre distintos países. El Instituto de la Juventud pertenece a la Alianza Internacional de Voluntariado Europeo y en una reunión anual hacemos un intercambio de plazas con distintas asociaciones que se encuentran dentro de esta alianza. Por tanto, son organizaciones que ya están reconocidas, que tienen una evaluación previa, con las que intercambiamos unas 800 plazas. Por tanto, hay 800 plazas para que jóvenes españoles puedan irse al extranjero y viceversa. Este año, de momento, tenemos a unos 635 jóvenes que ya se van a ir fuera del país. O sea, que está claro que las organizaciones están acreditadas. No hay posibilidad de engaño, ¿verdad, Aleix? Siempre habrá posibilidad de engaño cuando una persona vea una oferta y no investigue un poco quiénes son, qué entidad hay detrás, qué institución. Pero realmente las organizaciones que montan un campo de trabajo suelen tener detrás una administración que los cubre y un interés fundamental por promover una experiencia solidaria. No debieran de ser vacaciones turísticas solidarias, o no debieran ser únicamente eso. Tendrían que ser algo más. Algo que ayude tanto al que va a hacer un servicio, porque es hacer un servicio, como para el que va a recibirlo y que coopera para que los voluntarios se lleven una experiencia auténticamente enriquecedora. Andrea, tú como voluntaria, ¿te has llevado alguna sorpresa negativa en algún campo de trabajo? Nunca. Llevo yendo 3 años y no me ha ocurrido nada. A ver, antes de irte te preparan con una charla formativa y a veces en el fin de semana tienes una formación. La organización no te deja de la mano de Dios. Natalia, en los campos de trabajo no se cobra. Al contrario, hay que pagar una cantidad de dinero. Bueno, eso es relativo. Se trata de una cuota que, dependiendo de la comunidad autónoma, ronda los 120 euros. Y sí que es cierto que a veces en algunos campos hay una cuota extra para actividades lúdicas. En realidad, la cuota es muy pequeña porque los campos suelen durar 2 o 3 semanas y cubre el alojamiento y la manutención. Es algo casi simbólico. ¿Cómo se distribuye el tiempo de trabajo en los campos? Las mañanas se dedican al desarrollo de los proyectos que se han planificado, al trabajo de los voluntarios propiamente dicho, y por las tardes hay tiempo para que hagan turismo y se relacionen con los habitantes del pueblo o la ciudad donde se encuentran. Por la noche se suelen preparar actividades lúdicas, fiestas. Aleix, ¿un campo de trabajo es accesible para todos los bolsillos? Habéis organizado uno en Mallorca, pero, por ejemplo, ¿quién paga el billete de avión? Bueno, la economía no tiene que ser el impedimento para hacer un trabajo de este tipo. Nosotros, por ejemplo, vamos a organizar un campo de trabajo que cuesta unos 80 euros, que van a contribuir al proyecto, pero obviamente no van a cubrir la manutención durante 9 días en Mallorca. Un campo de trabajo no es un negocio, tiene que ser una oportunidad para que después de la experiencia se siga en la acción. El precio es para que la persona dé valor a lo que se le está ofreciendo, pero es una cantidad irrisoria. A la hora de motivar a los jóvenes, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo los animamos? Hay que invitar a la gente joven a que se abra a ir, incluso en contra de sus propios estereotipos. El tiempo de vacaciones es ideal para hacer esto. Lo mismo que te puede gustar la escalada, por ejemplo, pero también quieres probar otros deportes. Pues lo mismo pasa con las inquietudes personales, que tienes que investigar sobre ellas y descubrir otras nuevas. Eso se puede hacer siendo voluntario en este tipo de campos. Hablamos de colaborar en hospitales, de irte al extranjero. Hay que dar el paso, atreverse. Yo añadiría que se trata de salir de tu zona de confort, de tu círculo de amigos, de la familia, de ver mundo, de crecer como persona. Realmente todo es muy positivo y se hacen amistades de por vida. Vamos a hacer ahora un repaso de algunas de las propuestas que el partido en el gobierno
está presentando en la campaña electoral que ha arrancado estos días. En lo que a sanidad se refiere, se pretende garantizar la libertad de elección de médicos, pediatra y enfermería en atención primaria y en las especialidades en todo el territorio nacional. Se quiere, además, garantizar la movilidad geográfica de los pacientes dentro del Sistema Nacional de Salud, en igualdad de acceso y servicios y con las mismas prestaciones sanitarias. El presupuesto destinado a este ámbito se vería incrementado 8 millones de euros el primer año de la legislatura. En cuanto a servicios sociales y vivienda, se propone una prestación no contributiva a la seguridad social de 100 euros por hijo a cargo. Se presenta la posible puesta en marcha de un plan de emancipación de los jóvenes basado en la formación, el emprendimiento y en el acceso al empleo y a la vivienda. Si hablamos de educación, se pretende un mayor reconocimiento de la formación profesional en España, así como incentivar la contratación de aquellas personas que cursen estos estudios. Por otro lado, se fomentará la adquisición de certificaciones en idiomas y tecnologías de la información y comunicación. Reforzar la inversión en mantenimiento y modernización de las infraestructuras nacionales ya existentes es uno de los objetivos en el campo de los transportes para mejorar la seguridad en nuestras carreteras. Otro punto destacable sería el fomento del uso del ferrocarril de alta velocidad y larga distancia. Se ofrecerán para ello tarifas especiales para las personas jóvenes en los trenes de alta velocidad española. Finalmente, la ciencia e innovación se potencian de distintas maneras. La idea es proteger las ciencias sin que esto implique infravalorar las humanidades y fomentar la movilidad e interacción del personal investigador. ¿Te vienes a correr esta tarde conmigo? ¿Contigo? ¿Qué va? En mi vida no he corrido más de 20 minutos. No estoy a tu altura. ¿Que no? Venga ya, hazlo y verás. Seguro que no tendrás ningún problema. Es cuestión de mentalizarse. Quieras o no quieras, voy a salir esta noche con mis amigos, papá. Ya sé que estoy castigado por no estudiar, pero es que necesito despejarme después de los exámenes. Sí. Tú hazlo y verás. Olvídate de la consola, internet, el fútbol. Uy, me acabo de acordar de que te debo las fotocopias que me hiciste el otro día. ¿Cuánto era? Es que no sé si tengo suelto ahora. No pasa nada, ya me las pagarás. ¿Cómo se puede ser tan falso? Todavía no me creo que me hayas traicionado. Después de tantos años de amistad. Pero bueno, la vida es muy larga y me las pagarás. No me has dejado que me explique. Tengo derecho a defenderme. Ahora damos paso a los testimonios que nos han dejado grabados algunos de nuestros oyentes, demostrándonos que todavía, en los tiempos que corren, queda buena gente. Vamos a escucharlos. Hola, me llamo Oscar Morro. Tengo 40 años y soy de Buenos Aires. Quisiera compartir la experiencia que viví junto con mi familia en Nepal, porque sin dudas quedó grabada en mi cabeza para el resto de mi vida. Durante una larga temporada, le estuve dando muchas vueltas a una propuesta de empleo para trabajar en las obras de mejora del Aeropuerto Internacional de Katmandú. Lo pensé mucho porque suponía trasladar también a mi familia a otro país muy alejado culturalmente del nuestro. Finalmente acepté, por lo que terminé yéndome allá con mi familia. Y entonces, una mañana de sábado, mientras estábamos en un club deportivo, nos vimos sacudidos por un terremoto de gran magnitud. Es difícil explicar con palabras todo lo que vivimos en aquellas horas, que fueron interminables,
y las que permanecimos dentro del edificio intentando controlar los nervios y los ataques de ansiedad. A la mañana siguiente fui a casa para recoger nuestros pasaportes y a medida que iba caminando, iba tomando conciencia de los destrozos y de la envergadura de aquella catástrofe. Edificios derrumbados, miles de personas corriendo de un lugar a otro, cadáveres por las calles. El seísmo había dejado destrozada mi vivienda. Apenas tuve unos minutos y regresé junto a mi esposa y mi hija. Entonces empezó a movilizarse la Embajada de Argentina. En mi constructora decidieron que nos fuéramos al aeropuerto y empezáramos a recibir a todos los argentinos que llegaran para tenerlos registrados. Desde el consulado recibíamos información de dónde estaban nuestros compatriotas y yo tomaba mi carro para recogerlos y llevarles mantas y alimentos. A medida que íbamos encontrando a la gente, la sensación de alivio era enorme. Se trataba de un tema humanitario. Llevábamos varias noches sin dormir, pero hacíamos lo que nos hubiera gustado que hubieran hecho por nosotros, ni más ni menos. Mi familia regresó, pero yo me quedé, a pesar del choque emocional y físico que aquello supuso, porque sentía que todavía podía seguir siendo útil allá. Buenos días. Me llamo Oriol Mitjà y soy barcelonés. Cuando cursaba mis estudios de medicina, ya empecé a darle vueltas a la posibilidad de pasar una temporada en la India para hacer allí algunas prácticas. Terminé decidiéndome y me fui. Y he de decir que quedé marcado por aquella experiencia. Allí descubrí mi verdadera pasión por ayudar a los más desfavorecidos y por la investigación en el tratamiento de enfermedades tropicales. La suerte me sonrió cuando, poco tiempo después de terminar la carrera, recibí un correo electrónico en el que me ofrecían un trabajo en Papúa Nueva Guinea para combatir y erradicar enfermedades olvidadas. Acepté la oferta, porque para mí era un reto poder aportar algo más de lo que era posible aquí en España. En mi primer día de trabajo en la isla, tuve que atender a un niño con una úlcera tropical. Se trata de una enfermedad llamada PIAN, que afecta a unas 500.000 personas en el mundo. Deforma los huesos, arquea las piernas y borra las facciones del rostro. En ese momento tenía claro que me pondría a estudiar la enfermedad, y así lo hice. Sabía que mi decisión era la acertada, al ver la cara de felicidad del primer niño al que atendí. Me encontré con muchas barreras, pero finalmente mi equipo y yo descubrimos que administrando acitromicina en una sola dosis se podía erradicar. Pensé entonces, por suerte, esto por fin ya lo tenemos controlado. De nada sirve andar lamentándose. Lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra y punto. En cuanto a mis planes de futuro, pretendo seguir investigando otras enfermedades endémicas en países pobres, aquellas que causan tanto sufrimiento en silencio. Soy Laura Alonso y tengo 40 y algunos años. Me dedico a la arquitectura sostenible por vocación. Quiero contaros cómo aporto yo mi granito de arena a este mundo que se nos está yendo un poco de las manos. Trabajo en un estudio con 6 personas y, como os decía, apostamos por una arquitectura sostenible. Hemos pasado años malos porque cuando explicábamos que construíamos con una perspectiva ecológica, nos miraban como si fuéramos bichos raros. Afortunadamente las cosas han ido cambiando y cada vez hay más clientes que nos piden construcciones respetuosas con el medio ambiente. Desde pequeña he sido consciente de los efectos de la acción destructiva del ser humano en el entorno y del riesgo de escasez o agotamiento de los recursos naturales. Cuando era pequeña íbamos a una casa que teníamos en el campo y allí empecé a darme cuenta de que se morían los árboles, las abejas, los conejos,
Todo eso me dejó marcada. Así que nada más acabar mi carrera, pensé en enfocar la arquitectura desde otro punto de vista. Se pueden hacer edificios que consuman muy poca energía y que ahorren y depuren el agua. En fin, en eso estoy. Además, practico también la sostenibilidad en mi vida. Me muevo en bici, tomo productos ecológicos, he instalado paneles solares en casa y tengo mi cuenta corriente en una entidad de banca ética.